Buenos días, iglesia, nuevamente, que Dios les bendiga. Good morning once again. That God bless you. Espero hayan tenido una hermosa semana, Hope you had a beautiful week, la semana de acción de gracias. Thanksgiving week. Y sé que para algunos no ha sido tan fácil esta semana. I know that for some, this week hasn't been easy. Nuestras condolencias a la familia de nuestro hermano Juan por la pérdida de su hermano. Our condolences to our brother Juan and his family. Nuestras for the loss of his oraciones brother. por fortaleza en sus vidas. Our prayer for strength in your lives. Y también a la familia Rodríguez por el tiempo de dificultad que están pasando. Nuestro hermano está recuperándose de una cirugía muy delicada. And also for the Rodriguez family who's been going through our brother who had a very tough surgery. Gloria al Señor. Esta semana quiero que iniciemos un nuevo tema. This week I want us to initiate a new topic, Estamos entrando a la semana del advenimiento o al mes del advenimiento de Jesús. Celebramos la Navidad. a new series where we celebrate Christmas and Advent. Y sabemos de que la Navidad es un tiempo hermoso, es un tiempo de alegría también. And we know that Christmas is a beautiful time and a joyful time. Es el tiempo en donde recordamos que Jesús vino a esta tierra por nosotros. It's the time where we remember that Jesus came to this earth for us. Sin embargo, hay muchas cosas que aún no las tenemos muy claras en nuestra mente, hermanos. But there's many things that we still don't have very clear in mind. Aunque mucha gente celebra Navidad, Although many people celebrate Christmas, se pierde los detalles más hermosos de la Navidad. the most beautiful details of Christmas are being lost. Se pierden en medio de la festividad. Being lost in the midst of the festivities. Se pierden en medio de la emoción de qué regalar o qué voy a recibir. In the midst of the emotion of what am I going to give or what am I going to O receive. con quién voy a pasar la Navidad o dónde voy a pasar la Navidad. Or with who or where I'm going to spend Christmas. Hay muchos detalles de la Navidad que a veces los pasamos por alto, hermanos. There's many details of Christmas that we go past. Y precisamente esta serie, hermanos, que vamos a tomar, And precisely this series that we're going to take, vamos a tratar eso. we're going to talk about that. Los momentos que no hablamos. The moments that we don't talk about. La historia que a veces cubrimos o se cubre por causa de lo demás. The story that sometimes is covered because of everything else. A veces las cosas que a propósito quisiéramos olvidar, Sometimes the things that on purpose we want to forget, pero que son necesarias recordarlas but they're necessary to remember o conocerlas. and know them. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu palabra. Father, we bless your word. Bendecimos esta semana, Señor, y este mes We bless this week, this month, Lord, que celebramos el advenimiento de tu Hijo Jesús a nuestra vida, Señor, a esta tierra. in which we celebrate the coming of your Son Jesus to this earth. Y así como tú anticipaste todas las cosas, Señor, aún antes de la creación, And just as you anticipated the things before creation, tú anticipaste nuestra redención you anticipated our redemption, aún antes de que fuéramos creados, Señor. even before we were created. Tú anticipaste la presencia de tu Hijo Jesús en esta tierra, You anticipated the presence of your Son Jesus Christ on this earth, aún antes de que Él naciera de aquella virgen, Señor. even before he was to be born from the Virgin. Y son las cosas, Señor, And they're the things que no podemos perder. that we can't lose sight of. Son las cosas más significativas Those are the things that are more significant que una simple fiesta o un regalo than a simple celebration or a gift o una comida, Señor. or food. Padre, gracias por bendecir este momento. Father, thank you for blessing this Gracias moment. por tu iglesia. Thank you for your church. Gracias por
quienes estamos aquí en este día, Señor. Thank you for those of us that are here this day. Y gracias por aquellos, Señor, que nos ven a través de algún dispositivo, Padre. And thank you for those that also watch online or so. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus, damos la gloria a ti, we Señor. give you the glory, Lord. Amén. Amen. Gloria a Jesús. Después de tanta comida que tuvimos esta semana, no After sé, so much ustedes, food we had this week, I don't know you. yo no quisiera ni comer. I don't want to eat. Pero bueno, la vida tiene que seguir, ¿verdad? Life continues, right? Hoy vamos a comenzar con uno de los evangelios, hermanos, que yo lo considero y muchos lo consideran como el evangelio más completo de todos. And we're going to begin with one of the gospels that a lot of people consider as the most complete out of all of them. No porque los demás evangelios no estén completos. Not because all the other gospels are incomplete, Cada evangelio tiene su propósito. but every gospel has its own purpose. Marcos, Lucas, Mark, Juan, Luke, John, Mateo Matthew. tenían un propósito por el cual Dios los escogió para escribir lo que escribieron, hermanos. They each had a purpose for which God chose them to write what they wrote. Darnos detalles Their details del nacimiento de Jesús of Jesus' birth, en la mayoría de ellos. and the majority of them. Sin embargo, el evangelio de Juan, hermanos, But in the Gospel of John, hay una cosa que muchos nos preguntamos. there's one thing that a lot of us ask ourselves. ¿Por qué Juan no habla del nacimiento de Jesús? Why doesn't John speak of Jesus' birth? ¿Por qué Juan no se refiere a el momento de cuando Jesús nació, hermanos? Why doesn't John refer to the moment in which Jesus De la manera en como los otros evangelios se refieren. the way that the other gospels refer to it? Este evangelio comienza de una manera distinta a los otros evangelios. This gospel begins in a distinct way than the other gospels. Los otros tres evangelios, The other three gospels, Mateo, Marcos y Lucas, Matthew, Mark, and Luke, se les conoce como los evangelios que están en una misma visión. they're known as the gospels that are in the same vision. Los estudiantes de bíblico le llaman a esto evangelios sinópticos. The students that study these gospels call them the synoptic gospels. You got it. Porque es la misma visión. Because it's the same vision. Hace unos días visitaba al oculista A few days ago, visited the optometrist, y me dice, necesito mejorar su visión. and he says, I need to better your vision. Y me recetó nuevos lentes, And he gave me new glasses, por si no lo habían notado. if you haven't noticed. Miro mejor ahora. I see better Los now. miro más felices, creo. I see you more happy. Pero cuando las cosas están en una misma visión, But when things are in the same vision, in the same nos way, enfocamos a un solo punto. we focus to that one Por eso se point. llaman evangelios sinópticos, That's why they're called the synoptic porque se gospels. enfocan en un solo punto. Because they only focus on one Pero point. Juan, el evangelio de Juan, But the Gospel of John está fuera de ese grupo, is outside of that group porque él se enfoca en algo totalmente distinto, because he hermanos. focuses on something very distinct. No nos da los detalles del nacimiento de He Jesús, doesn't give us the details of Jesus' birth ni de su lugar, or what place, pero sí nos da detalles mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginarnos acerca de Jesús, hermanos. but he does give us more details further ahead of about Jesus. Juan da detalles de la anticipación del nacimiento de Jesús. John gives details of the anticipation of Jesus' birth, Nos da detalles de un principio, details of a beginning que no conocemos. we don't know. Muchos le llaman a esto un principio infinito, Many call this an infinite beginning porque no tiene principio en realidad, hermanos. because in reality it doesn't have a beginning. Sino que en algún tiempo, en algún lugar, en algún momento de la infinidad de Dios, So at some point, at some moment in time in God's infinite nature, Dios decide enviar a su Hijo Jesús
a esta tierra que aún no había sido creada, hermanos. God decides to send his son Jesus to this earth that has yet to be created. A una humanidad que todavía no existía, To a hermanos. humanity that was yet to exist. Pero que en la mente de Dios But in the mind of God, sabía de que al crear esta humanidad, he knew that in creating this humanity, esta humanidad llegaría a tener un problema, hermanos, this humanity would come to have a y problem una gran necesidad. and a great need. El problema de que al crearnos a nosotros con un corazón que pudiésemos decidir por nuestra propia personalidad, Which we can, in our hearts, be able to decide our personality. And él sabía de que muchos íbamos a tener problemas para decidir sobre la salvación he knew that many people would have problems to decide about salvation. y que muchos nos desviaríamos del camino correcto And a lot of us would be derailed from the correct y path. que la única manera de hacernos volver al camino correcto And the only way to turn us back to the right path era que miráramos a la was cruz, to see the cross, es que miráramos a was to Jesús see Jesus. y es que entendiéramos el propósito y la razón por la cual Jesús vino a este mundo, And hermanos. to understand the purpose and the reason why Jesus came here on earth. Y es lo que Juan trata de explicarnos, And it's hermanos. what John tries to explain. Que a veces son palabras un poco difíciles de entender, And sometimes they're words that are difficult to porque van understand más allá de lo que la mente humana puede imaginarse o comprender, hermanos. because it goes further ahead than what human mind can Sin comprehend. embargo, Dios nos da la revelación a través de su Hijo y a través de otros apóstoles But God gives us a revelation through his son and through other apostles de que lo infinito that the infinite tiene un principio, hermanos. has a beginning. Y ese principio solo está en la mente de Dios. And that beginning is only in the mind of God. Y es lo que Juan nos dice cuando él abre el Evangelio, hermanos. And it's what John says when he opens up the gospel. Cuando él empieza a escribir acerca de la vida de Jesús, When he begins to write about Jesus' de life, la persona de Jesús, the hermanos. person of Jesus. Él entendía esto. He understood this. Vamos a ir a la Biblia, Juan capítulo 1. So we're going to go to John chapter 1. Vamos a tener una lectura un poquito amplia It's going to be a big ample porque es la única manera de poder entender el propósito del Evangelio de Juan, hermanos. The text is a bit large A to veces be able con- to understand. A veces con solo leer un par de pasajes no logramos comprender todo el propósito. Sometimes when we just read a few passages, we don't accomplish the purpose. Así que leeremos un poquito en esa mañana. So we're going to read a little bit. Tal vez sea today. su lectura de la semana Maybe this is your y text espero of the la week. disfrute mucho como la he disfrutado yo también leyéndola en varias ocasiones, I hermano. hope you enjoy it as I've enjoyed it. Dice Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Voy a leer los primeros 9 y luego Okay. take over. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning the light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Verso 10. En el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children were born not of a natural descent, nor of human decision or a husband's will, not born of God, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. John testified concerning him. He cried out, saying, this is he of whom I said, he who comes after me has surpassed me, because he was before me. Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God and is in the closest relationship with the Father, has made him known. Amén. Lo descrito por Juan, hermanos, es algo muy singular, fuera de serie. What's written here by John is something out of series, out of the ordinary. Juan describe algo tan especial acerca de la persona de Jesús, hermanos, He describes something so special about the person of Jesus que no hay manera de poderlo entender humanamente. that there's no way to understand it humanly possible. Para poder entender esta revelación que Juan está describiendo, hermanos, To be able to understand this revelation that John is describing, Juan sabía de que solamente aquellas personas que fueran iluminadas por Dios John knew that the people that are illuminated by God podían lograr entender esto. would be able to understand this. Porque en el tiempo de Juan, hermanos, Because in the time of o en John el tiempo de Jesús, or in the time of Jesus, las filosofías que existían en esos días, the hermanos, philosophy that existed in those days negaban, negaban completamente, hermanos, they doubted completely que un ser humano pudiese adquirir divinidad, hermanos. that a human being can acquire, can have divinity. Y cuando Juan está describiendo acerca de Jesús, And when John is describing about Jesus, él está describiendo algo que le había sido revelado a él en una forma muy especial. he's describing something that had been revealed to him Esto no tiene cabida en la imaginación humana. that has no fitting in the human Como para imagination. poder decir de que, todo lo que Juan se estaba imaginando. It's like saying, oh, everything that John was imagining. Esto no tiene cabida en la mentalidad de un ser creado, hermanos. This doesn't fit in the mind of a human being. Tiene que ser de un ser infinito, hermanos. It has to be a being that's infinite. Juan entiende que aquello que a él le había sido revelado John understands that what has been revealed to him era algo que él tenía que describirlo, hermanos. was something that he had to Y describe. tenía que describirlo en una manera que pudiéramos entenderla nosotros. And describe it in a way that we can understand it. Recordemos que la experiencia de Juan va más allá de lo terrenal, hermanos. Remember that John's experience goes further than the earthly. Juan no solamente fue un discípulo que seguía a Jesús, John wasn't only a disciple that followed Jesus, sino que fue un discípulo que sufrió por Jesús también. but he was a disciple that suffered for Jesus Fue un as discípulo well. que pagó en carne propia lo que es creer en el Mesías, hermano. He paid the price largely in what it meant to believe in the Messiah. Y en el tiempo en que él fue encarcelado por ser discípulo de Jesús And the time that he was incarcerated for being a disciple of y Jesus, exiliado a una isla, hermanos, exiled to an island donde nadie habitaba en esa where isla, nobody inhabited the island. en la isla de Patmos, según nos relata el libro de Revelación, In the book of Revelations, it's revealed the island of Patmos. dice que ahí él recibió It says that there he received visiones que son
incomprendibles a la mente humana. There, he received visions that we can't understand as a human mind. En Revelación In 1:10, Revelation 1:10, él lo dice, hermanos. he says, Yo, Juan, I, John, en el Espíritu, in the Spirit, recibí esta revelación. received this Es revelation. decir, que él nos está declarando de que lo que él recibe, hermanos, It's to say that what he receives is what he's declaring. no viene de otro ser humano, It doesn't come from another sino human que being, viene de Dios. but it comes from God. ¿Y qué es lo que él está describiendo, hermano? And what is he ¿Y describing? por qué es importante conocer el capítulo 1? And why is it important to understand and know chapter 1 here? Al menos los primeros 3 versículos del capítulo 1, At least hermanos. the first 3 Donde verses él of chapter 1, declara quién es Jesucristo. where hermanos. he declares who Jesus Christ is. Recordemos de que todo mundo conocía hasta ese momento Remember that the whole world recognized until that moment la persona de the Jesús, person of Jesus, el hombre que sí había sido crucificado the man that was crucified, y que algunos decían and that some would say que era un impostor, that he was an imposter, que alguien que tomó un lugar que no le correspondía someone that took place that didn't belong to him, y que había habido gente que le estaba siguiendo and that there was people that would follow him, y que habían creado una falsa doctrina. and that they had created a false doctrine. En medio de toda esa confusión de que quién era Jesús, In the middle of all that confusion of who Jesus was, Juan escribe John writes la persona de Jesús, hermanos. about the person of Jesus Y nos la describe de una manera increíble. and describes it in an incredible way. Es importante conocer esto cada vez que nos acercamos a la Navidad, hermanos. It's important to know this every time we get closer to Jesus, Porque- to Christmas. Siempre que hablamos de la Navidad, Because every time we speak about Christmas, recordamos el nacimiento de we Jesús. remember Jesus' birth. Y algunos hasta se atreven a decir, hermano, yo lo he escuchado y lo he visto en muchos cristianos, I've seen it and heard it in a lot of Christians that they dare to say, yo no pienso como ellos, I obviamente. don't believe like they do. Y ellos dicen, es el cumpleaños de Jesús. And they say it's Jesus' birthday. Solo cumplimos años los seres humanos, hermano, The only ones that have birthdays are human beings porque somos creados. because we're created. Pero Jesús no tiene cumpleaños, But Jesus doesn't have a birthday porque Él es infinito. because he's infinite. Si usted sabe cuándo nació Jesús, If you know when Jesus was born, que no fue un 24 de diciembre, obviamente, it wasn't on the 24th of December. Jesús existe por toda la eternidad, hermano. Jesus exists for all eternity. Él no tiene fecha de nacimiento. He doesn't have a birth date. Así que no podemos decir estoy celebrando el cumpleaños de Jesús. So we can't say, I'm celebrating Jesus' birthday. Tenemos un vecino cerca de la casa Or we have a neighbor close to the house que casi por todos los años que he vivido en ese vecindario, hermanos, that pretty much for all the years that I've lived in that neighborhood, siempre saca su rotulito que dice Happy Birthday Jesus. he takes out a sign that says, Happy birthday, Jesus. Feliz cumpleaños, Jesús. Se le va a deteriorar el rótulo, hermanos, That sign's going to deteriorate. porque es el mismo que saca todos los It's the años. same one he takes out every year Porque él cree que Jesús tiene un cumpleaños, hermano. because he believes that Jesus Y had a él va a birthday. una iglesia. And he goes to it. Creo que es una persona importante en su iglesia, I believe he's an important person in the porque church, así me lo ha platicado él. 'cause that's how he's said Entonces it. quiere decir que esa doctrina de creer de que Jesús tiene un cumpleaños But that doctrine and believing that Jesus has a birthday no es nueva, is hermanos. not new. Y quienes la creen así, And those that believe it that way probablemente creen de que Jesús no es eterno, probably believe that Jesus is not eternal, sino que tiene un día de existencia but that he has a day of existence de cuando él fue creado. of when he was created. Pero Juan nos está diciendo todo lo contrario, But John hermanos. is telling us all the Antes de contrary. que ustedes celebren un día del nacimiento de Jesús, dice, He's saying before you celebrate a birth date of Jesus, piensen think que Él es eterno, that he's eternal, que Él existía antes de venir a la tierra. that he existed before coming to earth. Y lo que sigue relatando acerca de la persona de Jesús, hermanos, And what he keeps saying about the person of Jesus es todavía más increíble, hermanos. is even more incredible. En esta época que recordamos la venida de Jesús, The season that we remember the coming of donde Jesus, todo lo que nos va a platicar es acerca de la Navidad de aquí en adelante, hermanos, that we're going to talk about Christmas from here on. pensemos Let us think en la eternidad de Jesús. in Jesus' eternity. Pensemos Think en por qué vino Él.
why Jesus came Y démosle and gracias thank que God una de las personas por las que Él vino a salvar that one of the persons that Jesus came to save soy yo, is me, es usted. is you. Jesús vino por nosotros. Jesus came for us. Jesús tomó una decisión Jesus took a decision, made a en la decision eternidad in eternity de venir a esta tierra of coming here on earth para salvar a los to save the pecadores. sinners. Y Pablo lo decía de esta manera, And Paul said it this way. de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Paul says, for which I am one of the first. Pero sabe de que todos podríamos decir las mismas palabras. Did you know that all of us can say the same Yo words? soy el primero. I am the first. O yo soy el peor pecador. Or I am the worst Porque sinner. no hay justo nadie delante de Dios que pueda decir Because there's no just person before God that can say que se merece la salvación. that they deserve salvation. Jesús vino a salvarnos, Jesus came to save aun us, cuando no lo merecíamos. even if we didn't deserve Pero it. ¿por qué entender esto, este principio que Juan describe aquí, hermanos? But why understand this principle that John describes here? ¿Por qué es importante que veamos que Jesús es eterno y que lo recordemos en esta Navidad o cada vez que nos acerquemos a la Navidad, hermanos? So why is it important for us to understand that Jesus is eternal every time that Christmas is coming close? Porque nos recuerda los propósitos de Dios, hermano. It reminds us of God's purposes. Nos recuerda los planes de Dios. Reminds us of God's plans. Y nos recuerda de que nosotros estábamos en el plan de It Dios. reminds us that us being in the plan of Sí, God, usted y yo estamos en el plan de Dios, hermanos. you and I are in God's plans De salvarnos. to save us. Aún antes de que nosotros existiésemos. His plans were to save us even before we existed. Pablo lo entendió de esta manera. And Paul understood Que antes de que nosotros fuésemos creados, that before we were created, Él ya nos había dado la salvación de anticipada. he had already gave us salvation. Nosotros, Jesús vino a esta tierra, hermanos, Jesus came onto this earth para cumplir el propósito de Dios. to fulfill the purpose of Entonces, God. conocer esto So knowing this, nos debe de ayudar a un verdadero avivamiento espiritual en la Navidad, hermanos. it should help us to have this spiritual revival A un during despertar. Christmas, in Christmas, even waking up, Aún decir, wow, Jesús vino por mí. even to say, wow, Jesus came for me. Vino a nacer por He mí. came to be born here for me. Vino a vivir por mí. Came to live for me. Vino a cumplir lo que yo no podía cumplir. Came to fulfill what I couldn't fulfill. Porque así dice la palabra, 'Cause that's what hermanos. the word says. Que Él es el cumplimiento de la ley. That he is the fulfillment of the law. Y recuerde usted que el que no podía cumplir la ley And remember that the one that couldn't fulfill the law tenía únicamente un derecho, hermanos. only had a right, El derecho a morir. the right to die. Pero cuando Jesús cumple la ley, But when Jesus fulfills the law, eso complace al Padre, hermanos. that pleases the Father. Y el Padre perdona los pecados de aquellos que no podemos cumplir la ley, hermanos. And the Father forgives the sins of those that can't fulfill the law. Porque cada vez que usted y yo pecamos delante del Señor, hermanos. Every time you and I sin before God, Cada vez que usted y yo perdemos la conciencia de quiénes somos nosotros. every time you and I lose the conscience of who Que we nos are, envolvemos en la festividad. and we're involved in the Y festivities. no quiero decir que esté malo pensar en la fiesta de la Navidad o celebrar la Navidad. And I'm not saying that it's bad to think about the festivities of Christmas and celebrating Christmas. Sino que lo malo es olvidarnos del propósito. What's not right is forgetting the purposes. Olvidarnos de que es la venida de Jesús a esta tierra Forgetting what Jesus is coming here on earth para meant and salvarnos was, a nosotros, hermano. which is to save Y esto es us. lo que Juan está tratando de proyectarnos a nosotros. And this is what John's trying to project to us. No solamente recordar un nacimiento Not just remember o saber los detalles del nacimiento de Jesús or know the Jesus' birth details o conocer cosas que tal vez nadie conoce. or know things that nobody knows. Como algunos dicen, hasta darle nombre a los 3 reyes magos que de hecho As some say, even giving the names to those 3 wise men, no eran reyes. which they weren't kings. La Biblia nunca dice que eran reyes, The Bible never says they're kings. solamente dice que eran magos. It just says that they were Y no eran wise men. magos de hacer magia, They weren't magical. es decir, que un conejo lo convertían en sapo. They weren't No eran de magicians. esos magos. Eran astrónomos. They were astronomers.
gente que estudiaba las estrellas People that studied the stars. y que ellos dijeron que vieron una luz en el firmamento que era diferente a la que todas las épocas ellos habían estudiado, hermanos. And they saw a light that was completely different from what they've ever seen before. Y que la siguieron And they followed it. y los llevó hasta el pesebre donde estaba Jesús. And that light took them to the manger where Jesus ¿Qué was. reconocieron ellos ahí? And what did they recognize there? Que había un rey. That there was a king. Hoy ha nacido en la ciudad de Belén, dijeron ellos. That today he was born in the city of Bethlehem, El rey de the reyes. King of Kings. ¿Por qué hace la diferencia conocer esto, hermano? Why does it make a difference to know this? ¿Sabe que todos venimos de una tradición? You know that all of us come from a tradition. Todos tenemos una tradición en la Navidad, hermano. We all have our own traditions during Christmas time. Recuerdo hace muchos años haber conocido a un hermano que colectaba 12 uvas a la medianoche de la Navidad, hermanos. I remember a brother that would collect 12 grapes in the middle of the night of Se comía Christmas. una uva por cada mes. He would eat one grape for every Y month. decía, esta uva es símbolo de prosperidad por el mes de enero, esta por el mes de febrero, y así, hermano. And he would say this grape is a symbol of prosperity for the month of January. Y And, cuidado so con on. que se le cayera una uva, hermano. And watch out if a grape fell. Conocí a otra persona I knew another y person. sé que algunas iglesias tienen esta tradición todavía And I know some churches still have this tradition de 12 candelitas. of 12 candles. No estoy en contra I'm not against de it. los bautistas que creen eso tradicionalmente, I'm not against the Baptists that are believe in this. pero yo no creo traditionally. en 12 candelitas. But I don't believe in 12 candles. Yo creo en Jesús. I believe in Jesus. Creo que Jesús es más. Claro, le podemos dar todas las descripciones que usted quiera, ¿no? Of course, we can give all the descriptions that we want, right? La luz representa a Jesús. The light represents Jesus. La uva representa la The prosperidad. grape represents prosperity. Y no sé qué tradición tenga usted, And I don't know what tradition you may have, pero déjeme decirle algo. but let me tell you something. Algún día esa tradición se va a perder. One day that tradition's going to be lost. Tal vez usted la tenga, sus hijos no la vayan a tener. And maybe you don't have it, and maybe your children won't have it. O tal vez ya se la pasó a sus hijos y sus nietos no la van a tener, And hermano. maybe you pass it on to your children, La but your grandchildren tradición se won't va have a it. perder. But the tradition will be lost. Pero ¿sabe qué no se pierde? But you know what isn't lost? La verdad de quién es Jesús, The truth of who Jesus nuestro is, Salvador. our Savior. Por eso es importante conocer quién es Jesús, hermano. That's why it's important to know who Jesus Y is. darle a conocer al mundo quién es Jesús en esta Navidad. And let the world know who Jesus is in this Christmas. Hacerle saber de que Jesús no es un niño, hermanos. To know that Jesus isn't a child. Ya no es un niño, hermano. He's not a child anymore. Jesús creció, hermano. Jesus grew. Y Jesús murió en And una Jesus cruz. died on the cross. Y tal vez usted tenga la tradición del niño Dios en el pesebre todavía. And maybe you still have the tradition of the baby Jesus in the manger. No me invite en Navidad a su casa y que yo vea un niño Dios en el pesebre, Don't invite me to your home if you have a baby Jesus, porque se va a recordar de este mensaje. because you remember this Y message. tal vez lo vaya a quitar al niño. Uy, voy a quitar al niño Dios. And maybe you'll take that baby Jesus out. No hace nada malo con que no lo tenga, hermano. It's nothing wrong if you don't have it. Porque Jesús es más que un niño Dios en un pesebre. Because Jesus is more than a baby Jesus in a Es el manger. Rey de Reyes llegando al corazón de uno, hermano. Jesus is the King of Kings coming to our No hearts. importa si usted no lo pone, o no lo hace, o no lo celebra como la tradición le enseña. Doesn't matter if you don't put it or you don't do it the way tradition shows. Jesús es Jesus más que una tradición. is more than a tradition. Entonces, no se trata de una fecha o de un día, hermano, So it's not about a date or a day, sino que de una acción que Dios tomó en el infinito por nosotros. but an action that God took for us. En el tiempo infinito de Dios, In the infinite time of God, que le llamamos el Kairos de Dios, that we call it the Kairos of donde God, el tiempo no tiene una hora, where time doesn't have an hour. donde no hay agujas en un reloj, hermanos, There's no like little things on the watch, on the clock going around. donde nada está marcando las horas. Nothing is marking the hours. Ahí sí podemos decir, como dice la canción, reloj no marque las horas. Like the song said, right? ¿Ya no la conoces? Reloj no marque las horas. Porque no hay hora, hermano.
Because there's no hour, no hay minuto. there's no Es minute. la existencia de Dios en el tiempo que no tiene fin, hermanos. In God's existence in time, there's no ending. Y Juan nos está diciendo aquí, And John is telling us en el here, verso 1, hermanos. in verse 1, En el principio era el verbo. in the beginning was the Word, Y el verbo era con Dios. and the Word was with God, Y el verbo era Dios. and the Word was God. Y aquí al leer este pasaje únicamente, hermanos, And just in reading this passage, encontramos tres verdades bien importantes, hermanos. we find three important truths. Primeramente encontramos de que no hay un principio al cual podamos decir este es el inicio de Jesús. We can find the first thing is that there's no beginning to say that this is Jesus' En beginning. el principio era el verbo. In the beginning was the Word. ¿Cuál principio? What beginning? Recuérdese Génesis 1:1. Remember Genesis 1:1? ¿Cómo comienza Génesis 1:1? How does Genesis 1:1 begin? A ver, ¿alguien lo recuerda? Igual, en el The same. principio In the beginning, creó Dios los cielos God created the heavens y la and the tierra. earth. ¿Cuál principio? What beginning? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo fue eso, hermano? When was that? No hay nadie en esta tierra que le pueda decir a usted cuándo fue eso. There's no one on this earth that can tell you Ni when los that científicos más grandes que han estudiado esto, was. hermano. Nor the greatest Que dicen, scientists oh, that la have tierra studied tiene this. tantos millones de años de haber sido creada y antes joder un pequeño polvo en el universo. The scientists that say that the earth was created in so many whatever, and Mentiras. they're lies. Nos han dado mentiras toda la vida, hermanos. They've lied all Y our hay lives. gente que crea esa mentira And there's people that believe those y que lies sigue creyendo, hermanos. and that continue believing Que hace millones y millones y millones de años that millions and millions and millions of years la tierra solo era una roca en el universo. that the earth was just a rock in the Pero la universe. Biblia dice, That the Bible says en el principio creó Dios in the los beginning cielos y la tierra. God created the heavens and the earth. Y en ese acto de creación, And in that act of creation, ¿sabe quién estaba ahí? you know who was there? ¿Sabe quién estaba creando todo? You know who was creating all that? Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. El verbo era Dios The Word was God, y el verbo era con Dios. and the Word was with God. Y Juan lo dice más adelante, hermano. And John says it further ahead Todas las cosas, that all things fueron hechas, ¿cómo were dice? made Por Él. by Him. Y sin Él, And without Him, nada de lo que ha sido hecho nothing that was made, has been made, fue hecho. would be made. Por eso es que se le conoce como el verbo de Dios, hermano. That's why it's known as the Word of God, El logos, la palabra. the Word. Cuando Dios dijo, sea la tierra hecha, When Jesus said, "Let the earth be Jesús made," la formó, hermano. Jesus formed it. Cuando Dios dijo, sean las When lumbreras, God said, "Let there be light," Jesús dijo, vamos a hacerlas. Jesus said, "We're going to make light." Vamos a hacer el día, el sol para el día y la luna para la noche. Let's make the sun for the day and the moon for the night, Y las estrellas para que nos and guíen. the stars to guide ¿Sabe us. que las estrellas son la mayor guianza de un navegante en un mar, hermano? Did you know that the stars are the greatest way to navigate in the ocean? Los navegantes The ones that navigate dependen de las estrellas, hermano. depend on the stars. Y cuando está lloviendo se pierden. And when it's raining, they're lost. Necesitan la guianza de las estrellas. They need the guidance of the Aún stars. hoy en día que tienen todos los aparatos modernos, necesitan la guianza de las Even estrellas. nowadays, with everything that we have, we need the guidance of Y the Jesús lo stars. había dicho, And Jesus said it. para que les sirvan de guianza. So they serve as guidance. En el principio, en este principio que la Biblia está hablando, hermanos, In this beginning that the Bible speaks, tres cosas son importantes. three things are important. La existencia de Jesús antes de la creación, The existence of Jesus before creation, su unidad con el Padre, His unity with the Father que Él lo habló muchas veces. that He spoke of many Yo y el times. Padre uno solo somos. Me and the Father are one. No hay decisión personal mía, sino que yo y el Padre. It's not a personal decision, it's me and the Y Father, He said. tercero, hermanos, su divinidad, Third, His divinity, a la cual muchos la han retado, hermanos. in
which many have challenged, diciendo que Jesús saying that no era Jesus Dios, wasn't God, pero Jesús era el Dios creador, but hermanos. Jesus was the God. Siendo Dios, dice la Escritura, se hizo hombre. Being God, he became Jesús tuvo man. que despojarse de todo, hermanos. Jesus had to let go of Lo que everything, él tenía en el universo everything that he had in the universe, para hacerse hombre to become man y nacer de una mujer como usted y yo. and be born of a woman just like you and I. Jesús sí fue un bebé. Jesus was a baby, Tuvo todos los retos de un niño, had hermanos. all the challenges of a Y child, aún el mayor reto que él tuvo que enfrentar, and even the greatest challenge he had to la confront, amenaza de la muerte de un rey que lo perseguía, hermanos, el rey the Herodes. threat of a king that was persecuting him. La Navidad va más allá de lo que el ser humano puede entender, hermanos. Christmas is more than what a human being can understand. Es la presencia de Dios en la tierra. It's the presence of God on Por earth. eso a él se le conoce como Emmanuel. That's why he's known as Emmanuel. Emmanuel no es un nombre. Emmanuel is not a name. Emmanuel es Dios. Emmanuel is God, ¿Qué quiere decir? which means Dios con nosotros. God with us. Claro, es un nombre precioso It's a beautiful para los name niños. for our children, Sin embargo, es un significado extenso. but it has an extensive meaning. Es Dios It's God, en su vida personal y en mi vida. your personal life and my Es personal Dios life. It's God en su necesidad. in your need. Es Dios en su problema. It's God in your Es problem. Dios en su alegría. It's God in your joy. Es Dios en su necesidad. It's God in your need. Es Dios cuando todo está bien It's God when everything's good, y es Dios cuando todo no funciona. and it's God when not everything's functioning right. Es Dios con nosotros God with us en medio de todo y de todos. in the middle of everything and everyone. ¿Cuánto dan gloria a Dios? How many give glory to God? Dios bendiga su palabra, hermano. God bless us.